Bien, hermanos, pues continuamos adelante con lo que es el libro de 1 Corintios. Hoy vamos a ver el capítulo 1 completo. Tengo el propósito de poder estudiar un capítulo entero cada semana, excepto que la semana pasada pues vimos lo que fue la introducción, pero hoy trataremos de ver lo que es el capítulo 1. El tema principal del capítulo 1 es las divisiones. Si lo vemos nosotros allí, el versículo 10, donde se comenzó la lectura, dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Como ya dijimos en la introducción de los Corintios, había Pablo recibido una carta de parte de ellos, los cuales le estaban haciendo unas preguntas acerca de dos temas específicos. Una de ellas era acerca del matrimonio y la otra era acerca de las comidas que eran dedicadas a los ídolos. Pero el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, como que él ignora lo que ellos le preguntaron en un principio y él se va a tocar otros temas que él piensa que son más importantes para la iglesia, en este caso las divisiones. Y es que, hermanos, una división en una iglesia es muy importante y es muy urgente de poder arreglar. Por eso él se dirige a lo mejor con esta urgencia. Hermano, escúcheme, en la iglesia local un pastor nunca espera que todos estén de acuerdo con él. Eso no es posible porque tenemos todos diferentes pensamientos, diferentes opiniones. Todos nosotros tenemos diferente trasfondo de cultura y todos somos diferentes en todo. Y también tenemos libertad de expresarnos. No somos reprimidos por algún terrateniente ni tampoco por alguien, un dictador, sino que todos nosotros tenemos el derecho de poder expresarnos en la iglesia. Pero escúcheme, hermano, hay una cosa que todos debemos de hacer. A pesar de que haya diferencia entre nosotros, a pesar de que haya diferentes pensamientos, para que nosotros tengamos victoria en las cosas de Dios, no solamente en la iglesia, pero también en nuestra familia, con nuestros hijos, que nuestros hijos crezcan en la iglesia contentos y que ellos se críen sanos y fuertes y el día de mañana puedan ser jóvenes útiles para el Señor. Hay una cosa que usted y yo podemos hacer, y eso es superar nuestras diferencias y tener todos un solo objetivo. Un solo objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, el objetivo de la iglesia local, hermanos, es alcanzar las almas perdidas para Cristo. Ese es el objetivo, es la razón por la que estamos aquí. Y la salvación de las almas debe de ser el esfuerzo, el objetivo de todos nosotros. Usted verá, hermano, que si todos nosotros tenemos ese objetivo, las diferencias que tenemos se disolverán, las diferentes opiniones se acabarán, porque tendríamos entonces la misma meta, el mismo objetivo, y alcanzaríamos muchas más almas para el Señor. Pero la causa de las divisiones surge, hermanos, cuando no estamos de acuerdo con alguna cosa u otra. Por ejemplo, decía un pastor: mira, tú amas mucho a tu pastor y siempre le echas porras, le dice qué bendición, hasta que está de acuerdo contigo. Pero el día que está en desacuerdo contigo y el día que comienza a regañarte o a predicarte acerca del pecado que estás cometiendo, acerca de lo mal que está tu vida espiritual, entonces ya no estamos de acuerdo. Pero déjame decirte, aunque no estemos de acuerdo, pero si tenemos una misma meta, todo, hermano, va a salir bien y seremos victoriosos. Por eso entonces, hermanos, no se pongan a pensar en que tenemos diferencias de pensamiento, lo que sea. Hermano, si fuésemos igualitos, entonces seríamos máquinas. Pero a pesar de las diferencias, podemos nosotros el poder encajar y tener una sola meta, un objetivo que perseguir. Cuando tenemos el mismo objetivo y la misma meta, nuestras diferencias se quedan atrás y nos concentramos en lo importante que es predicar el evangelio. Ahora, Pablo dijo que los corintios estaban divididos, y cuando estamos divididos hay fracaso. Una iglesia unida nadie la puede terminar, pero una iglesia separada es fácil de que el diablo lo pueda tumbar. Y él dijo que estaban divididos. ¿Cómo Pablo sabía que los corintios estaban divididos? Versículo 11 dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros, dice, contiendas.
Pablo había recibido esta información de determinadas personas que les llama los de Cloé. Los de Cloé. Ahora vamos a ver, o queremos entender. Mira, la Biblia no dice qué clase de persona, o si es un lugar, o es una familia, o algo. Él no dice ahí. La Biblia no nos afirma quién o qué es Cloé. Puede ser una iglesia, puede ser una colonia, puede ser una mujer, puede ser, hermano, no sabemos, pero lo importante, vamos a ver aquí, que ellos vinieron a Pablo y le informaron acerca de la iglesia de Corinto, donde había contiendas y había divisiones. El punto es ese, de que los hijos de Cloé o los de Cloé, ellos estaban interesados en que la iglesia pudiese ser ayudada y pudiese ser sacada de lo que es la división. Ahora tenemos que entender la diferencia en la comunicación. Hay dos partes: cuando es información o cuando es chisme. Esto es la comunicación, porque unas personas confunden una cosa con otra. Cuando es comunicación o cuando es información, es que tú ves que algo está peligrando y tú piensas que se van a hacer daños, y tú vienes a la persona y le informas de lo que tú sabes que está pasando. Eso es con el propósito de arreglar una situación, con el propósito de que gente no sea dañada. Entonces tú dices, está sucediendo esto y lo estoy haciendo con el propósito no de hacer quedar mal a nadie, sino para que las cosas no se hagan más grandes y no se haga más daño. Cuando se trata entonces de proteger y edificar a alguien, no hay que callar. No digas después de 5 años, oh, yo lo sabía. No, hermano, ya para qué, ya no tienes que decir nada. Cuando tú ves que algo está pasando en una familia y otra, en lugar de estar allí guardándolo y entonces quizás nomás ni siquiera orando por esas personas, tú hazlo saber, porque puede ser tiempo de que se pueden arreglar las cosas. Entonces necesitamos informar cuando es tiempo, antes de que las cosas se empeoren. Cuando es información, se trata de poder ayudar. Por el contrario, cuando es chisme, se trata de poder desacreditar a una persona. Se trata de poder hacer quedar mal a otro. Se trata de que la gente pueda tener una mala imagen de otro y yo saco ventaja, o simplemente me río de aquella persona. Es cuando se trata de chisme. Tenemos que entender, hay una diferencia de informar o ser chismoso. Y hermano, porque hay gente que cuando sabe una cosa no espera ni siquiera que amanezca, porque anda despertando a las personas para darle esa comunicación. Pero si es algo que es para ayudarle, está bien que lo hagas. Pero lo estás haciendo para ser chismoso, espérate siquiera que sea de día. Entonces vamos entendiendo lo que es la comunicación. Los de Cloé eran gente que querían una corrección urgente para bien en los corintios. No buscaban su desacrédito. La división de aquellos hermanos era muy marcada, pero también era muy equivocada. Observemos la división de ellos. Versículo 12 dice así: quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo y yo de Apolos, y yo de Cefas y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas, a los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Había 4 diferentes grupos de gente en este lugar. Recordemos, hermanos, que su gran mayoría eran cristianos griegos. Y ellos, hermano, por naturaleza, los griegos, ellos quieren la sabiduría, les gusta la elocuencia y les gusta también lo que es la filosofía. Entonces había 4 diferentes grupos. No sé cómo ellos se reunían, pero yo una idea que tengo es que una esquina en este lado, una esquina en aquel lado y una esquina al otro, o el que llegara primero agarraba su asiento. La cuestión es que había 4 diferentes grupos en una iglesia que debiese de estar orando por los demás. Lo que estaban haciendo era causando problemas, un chisme que se estaba dando a conocer en todas partes, pero existían esos 4 grupos.
Y los griegos siempre enfatizaban la elocuencia y la sabiduría humana y originaban grupos de alta y también de baja diplomacia. Pero Pablo los pone en los pies en el suelo y dice: ¿acaso está dividido Cristo? Escúcheme, hermano, en el cristianismo no hay diferencias sociales. En el cristianismo no hay diferencias entre apellidos tampoco. No hay diferencias entre gente acomodada y gente más acomodada. En el cristianismo todos somos iguales. Y si es verdad que todos nosotros hemos sido bendecidos por buenos siervos, hemos escuchado predicadores que han bendecido nuestra vida, pero escúchame, ninguno de nosotros murió por ti. El que murió es el Señor Jesucristo. Por eso nosotros no debemos de honrar ni glorificar a ninguna persona. Y cuidado cuando tú dices: tú eres mi favorito. Porque el único que merece, hermano, el ser glorificado es el Señor. Pero tú encuentras aquí gente diciendo: oh, ese Apolos predica, pero vieran decir con una elocuencia. Y me ha bendecido mucho, ese es mi gallo. No, pues a mí me gusta Pedro porque Pedro es más mal hablado. Hoy me gusta este y aquel. Y había un grupo que decía: no, ninguno de ellos, nosotros solo Cristo. Pero la cuestión es que ellos mismos se dividían. Ellos mismos, aunque decían que solo Cristo, pero ellos tenían un problema, que hacían su propio grupo. Escucha, hermano, en la iglesia no debemos de andar haciendo grupos. Y esto, hermano, quiero decirle: si usted tiene la costumbre de juntarse con una familia todo el tiempo, es peligroso. Por su propia familia, por sus hijos, usted trate de compartir la vida con todos los hermanos. Porque, hermano, cuando hay unas familias que tanto se acercan, de momento que hasta se quedan a dormir en sus casas o después en la casa de otra persona, hay un peligro grande allí. Aprendamos nosotros a poder edificar nuestra familia en una manera que la gente no tiene que saber. Hermano, ha ocurrido tanto pecado por causa de que la gente no tiene ese cuidado. No hay divisiones, no hay grupitos, no hay separaciones. Todos somos de Cristo porque Él fue el que murió por nosotros. Todas las divisiones nos llevan muchas veces, hermano, a poder hacer cosas que después lamentamos. Y usted puede decir: aquí yo no tengo ninguna división. Pero si tú eres una persona que solamente te juntas con la misma mujer, que eres una hermanita que solamente hablas con la misma, es una división. ¿Por qué no hablas con los demás? Es que yo soy muy humilde. Bueno, si trabajas, no te creo que seas tan humilde. No nos olvidemos que fue Cristo el que fue crucificado por nosotros. Y una de las causas del por qué se asentaban las divisiones, pienso yo, era por los bautismos. Porque ellos estaban diciendo: oh, me bautizó este, me bautizó el otro. Pero Pablo dice: yo solo bauticé a unos cuantos. A Crispo, a Gallo y a la familia de Estefanas. De ahí para allá, yo no sé si te bauticé a ti. Porque ese era uno de los pleitos que ellos tenían. A mí me bautizó Pedro, así es que yo soy de Pedro. A mí me bautizó Cefas, es el mismo. A mí me bautizó Apolos y yo soy de Apolos. Y Pablo les dice claramente: mira, yo solamente bauticé unas pocas personas, porque Cristo no me mandó a bautizar a mí, me mandó a predicar. Pero escuche, lo que vamos a ver, lo que está diciendo en Hechos 18:8. El Crispo que se menciona aquí es el que estaba como principal de la sinagoga cuando Pablo y sus acompañantes llegaron a Corinto. Hechos 18:8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Podemos ver aquí el proceso de lo que es el evangelio que ellos predicaron en ese lugar. Los corintios primeramente oían la palabra de Dios y después creían y entonces eran bautizados. Ahora, dice el apóstol Pablo que él nomás bautizó a Crispo. A los demás seguramente los bautizaron los que estaban con él, que serían sus acompañantes, porque todos se bautizaron. Pero él les dice claramente: el Señor no me mandó a bautizar a mí, me mandó a predicar el evangelio. ¿Y por qué? Porque el evangelio, hermano, mire, no es que el bautismo no tenga importancia. El bautismo es muy importante, sino lo que queremos afirmar que la predicación del evangelio es más importante que cualquier otra cosa.
Porque si no predicamos el evangelio, ¿a quién vamos a bautizar? O sea, imagínate, está diciendo, si nosotros no salimos a la calle y no estamos predicando el evangelio y estamos nosotros bautizando a mucha gente, quiere decir que la gente no la estamos trayendo nosotros, que a lo mejor se está viniendo de otro lugar. Por eso es importante que nosotros entendamos, el bautismo es importante. Cada persona que oye la palabra de Dios y cree el evangelio debe de ser bautizada. Pero lo más importante es la predicación del evangelio, porque sin la predicación no tenemos a quien bautizar. Versículo 18. Seguimos ahí en Corintios, 1 de Corintios. El 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de, ¿qué, hermanos? Por la locura de la predicación. Dice la Biblia que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Sabes por qué jóvenes tienen vergüenza de hablarles a otros de Cristo? Es porque se burlan de ellos. ¿Sabes por qué algunos también, siendo ya adultos, ellos no se atreven a hablarle del sacrificio de Cristo a otras personas? Es porque la gente comienza a burlarse y comienza a decir cosas que no le gustan, porque la gente sabe que ellos piensan que es una más de las religiones y piensas que es una cosa perdida de tiempo y te ven como un loco. Porque para los incrédulos la palabra, el sacrificio de Cristo es como una locura. No les importa. Pero la Escritura dice que Dios utilizó la predicación para la salvación. También dice la Biblia que este mundo no conoció a Dios. No conoce la sabiduría, porque dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Romanos 1:19, vamos a ver. Romanos 1:19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo, ¿qué dice, hermanos? Que no tienen excusa. Quien mire a la vegetación por la mañana, quien mire y alce sus ojos a los montes y pueda ver esas flores tan hermosas que se levantan, quien pueda ver que ayer no existía ese pasto tan verde ahí, y quien pueda levantar sus ojos por la noche y pueda ver las estrellas y el hermoso cielo allá alumbrado, y que pregunte neciamente, ¿dónde está Dios? Que pregunte, ¿quién es Dios? Hermano, eso es una locura, es una necedad. Está ignorando el poder y la sabiduría del Altísimo, porque dice el Señor que Él dio a conocer con su creación, su presencia y su poder. Pero la gente ignorantemente dice, ¿dónde está Dios? Dios no existe. Por eso dice que entonces Dios escogió para darse a conocer al necio en la tierra, y Él estableció la locura de la predicación. Para que la gente pueda entender y saber que hay un Dios amoroso que dio su vida en la cruz del Calvario, derramó su sangre, fue sepultado y resucitó para salvación. Para que la gente obtenga la salvación, Él prefirió dar la locura de la predicación. Y aunque a los incrédulos les parezca locura, aunque a los incrédulos les parezca que es algo que no está correcto, pero Dios así es como quiere salvar a las personas, con la predicación. Por esa razón, hermanos, necesitamos más predicación y menos música. Necesitamos más predicación y menos programas.
Necesitamos extender el evangelio y necesitamos predicar más y más el evangelio que hacer cualquier otra cosa, porque es la predicación la que salva las almas, no es la alabanza. Como algunos dicen que a través de la alabanza las personas se salvan. No, a través de la alabanza, hermano, es un sentimiento, es la predicación del evangelio la que salva las almas. La predicación es lo más importante en la iglesia bautista de Anaheim. Es lo más importante, todo lo demás fortifica lo que es la predicación. Si tenemos un canto especial, el cual va a darle fuerza y va a levantar el nombre de Cristo, es necesario, es bueno, pero nunca olvidemos, lo más importante siempre es la predicación de la palabra de Dios. Así que si un día nos quedásemos sin música, ¿qué importa? Tenemos la palabra de Dios. Si algún día nos quedásemos sin cantantes, ¿qué importa? Tenemos la palabra de Dios. Si algún día nos quedamos sin ruido aquí en este lugar, tenemos alguien que pueda predicar la palabra de Dios. Es lo que necesitamos. Pero es que a mí no me gusta que haya la alabanza. Mire, fíjate, en el Nuevo Testamento nunca se menciona música. Nunca. Se menciona cantos. Se menciona cantar himnos, salmos y cánticos espirituales. Dijo el Señor, una vez que cantaron el himno, se fueron al Monte de los Olivos. Pablo y Silas cantaban allí, estando encerrados, cantaban himnos al Señor. Pero la Biblia nunca menciona instrumentos musicales en el Nuevo Testamento. Pero hay quienes dicen, si estamos bajo la gracia, no bajo la ley, para lo que les conviene. Porque todo aquello era la ley y nosotros queremos implementar, o sea, no queremos implementar, sino queremos sujetarnos a la ley porque la ley es divina. O sea, no quiere decir que no vamos a hacer nada de aquello, sino que tenemos que entender, hermano, que lo más importante en la iglesia es la predicación de la palabra de Dios, porque allí es donde el Señor cambia tu vida. Es más, el mejor consejo que una persona, que un cristiano puede recibir es de parte de la predicación. Porque muchos ponen sus letreros y que aquí se aconseja y que vengan a consejería. La mejor consejería que un cristiano puede recibir es a través de la predicación, porque es Dios que le está hablando directamente de la palabra de Dios. Y puede que nosotros como pastores tratemos de hacer lo mejor para ayudar a nuestros hermanos, el poder aconsejar a las parejas, pero mientras la gente no esté expuesta y no venga con un corazón dispuesto a escuchar el mensaje de la Biblia, su vida no puede cambiar. Porque Dios lo estableció ahí y Él dijo que Él puso la locura de la predicación. Y Pablo sigue afirmando la incredulidad de este mundo. Allí mismo en 1 Corintios, a pesar de que se les predica, a pesar de que se les dice, el apóstol Pablo todavía sigue afirmando de que aún así hay incredulidad. Regresemos por favor a 1 Corintios el 1 y el versículo 22, dice así. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Observen, dice ahí, los judíos piden, ¿qué señal nos das de estas cosas? Todavía incluso los apóstoles le preguntaron al Señor Jesucristo, Señor, danos una señal, ¿cuándo tú vas a restaurar a Israel? ¿Cuándo volverás? Y el Señor dijo, a ustedes no les importa. Le dijo, no les toca a ustedes el saber la sazón ni los tiempos, pónganse a trabajar. Les dijo, vayan y prediquen el evangelio, ¿a dónde? A todo el mundo, fíjate. Y ellos estaban diciendo, Señor, ¿qué señal habrá? Y a uno decían, restaurarás en este tiempo, fíjate. ¿Restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y el Señor Jesucristo le está diciendo, no les toca a ustedes el poder saber esas cosas. Lo que van a hacer es que ustedes me van a ser testigos en Jerusalén. Primeramente van a llenar todo Jerusalén del evangelio de Cristo. Después van a salir a Judea, que es el estado de allí. Luego irán a Samaria y después se van a ir hasta lo último de la tierra. Así es que a ustedes no les interese cuándo va a ser el tiempo. Ustedes, porque los judíos siempre piden señales. Y le decían, oye, ¿tú con qué señal? O que dame una señal, ¿por qué tú haces con qué autoridad estas cosas?
Y solamente pedían señales. Por eso el Señor Jesucristo vino al pueblo de judío haciendo señales. Por eso Él sacaba los espíritus inmundos. Por eso Él resucitaba a los muertos, porque los judíos piden señales para poder creer. Si no veían algo sobrenatural, entonces no creían. Por eso dijeron al último: bueno, pues mira, este Juan ninguna señal hizo, pero todas las señales que hace este sí es el verdadero. Porque Él les demostraba con muchas señales. Porque los judíos piden señales. Hay uno que otro judío también por aquí que dice: Señor, dame una señal. Digo, lee la Biblia. No, una señal, algo. ¿Por qué más una señal? Y más falta que el Señor venga y te dé un batazo en la cabeza y te diga: esta es la señal, ponte a hacer algo para Dios. Algunos hasta avientan un papel ahí en medio de la Biblia y dicen: donde caiga la Biblia, Señor, a ver dónde vas. Oh, ok. No. Nosotros no necesitamos señales. Escúchame, tú nunca antes con esos asuntos: Señor, si me sanas te voy a servir. Porque ese día, olvídate, vas a vértelas bien bueno con el Señor. Señor, si tú hicieras esto, yo hago esto. Nunca hagas eso. Señor, mira, yo te voy a servir porque te amo y estoy agradecido contigo. Y todo lo que tú haces, hazlo como tú quieras. Pero el cristiano que se compromete con el Señor y no cumple, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero muchos cristianos juegan con Dios diciendo: sí, Señor, si tú haces esto, dame una señal y verás cómo yo te voy a servir. Y ya el Señor les dio muchas señales y no cumplen. Hasta que el Señor en realidad los agarre como el DF para sacudirlos y sacarle todo lo que traen a la báscula. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Los griegos, hermano, estos son los griegos. Los griegos son los pensadores del antiguo. Los más famosos existieron en los años 400 antes de Cristo. Cuando yo me deleitaba en los dichos de estos pensadores. Porque, hermano, antes de que yo venga a leer la Biblia, yo leía los dichos de los pensadores griegos. Tales como Sócrates, que fue el primero. Después venía Platón, que era estudiante de Sócrates. Y luego Aristóteles era también ahora el estudiante de Platón. Entonces tenemos, como quien dice, al abuelo, al hijo y al nieto. Y hermano, yo te puedo citar varios de los dichos que ellos decían y que yo decía: wow, impresionante. Pero el día que yo comencé a leer la Biblia, el día que el Espíritu Santo vino a mi corazón y me llamó la atención una frase que repetía yo mucho, pero no sabía ignorantemente lo que decía. Esta frase que dijo el primero que dije es Sócrates, el primero que dijo: pues yo solo sé que no sé nada. Y entonces yo dije: este amigazo es el que yo estoy siguiendo. Este amigazo es del que yo quiero aprender y no sabe nada. Yo dije: con razón han pasado años y yo no sé nada. Pero ahora, hermano, yo tengo al maestro que lo sabe todo. Y yo un día conocí a aquel que sabe lo que va a hacer mañana, sabe lo que ha pasado y lo que va a pasar. Ese es mi maestro. Ahora yo quiero aprender de él. Y mira, estos después de tantos años siguen muchos cabezones queriendo aprender de alguien que no sabe nada. ¿Qué te parece, hermano? Mi Señor no es un ignorante, Él me enseña todos los días. Los griegos y los judíos tienen un problema terrenal, pero los salvados predicamos a Cristo, predicamos a Él crucificado, y no solamente crucificado, sino sepultado y resucitado para salvación. Tenemos un mensaje de vida eterna. Dice la Escritura de esta manera así: para los judíos Él es tropezadero. ¿Por qué? Por su incredulidad. Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 2. Dice el versículo 7: para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores. ¿Sabe quiénes son los edificadores? Los judíos. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo.
y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Todos los incrédulos que escuchan el mensaje, todos los religiosos y todos aquellos que escuchan el mensaje de Cristo de la salvación y aquellos que lo ignoran, caen y son tropezados por la roca, que es la piedra que hace caer, es la piedra del ángulo, que es el Señor Jesucristo. Pero dice que para los griegos es locura. Hechos 17. Para los griegos es locura. Hechos 17, dice el versículo 18. Bueno, para que te asegures de que le está predicando a griegos, dice el versículo 1: después de estas cosas Pablo salió de Atenas. 17:15 primeramente. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron ¿a dónde? A Atenas. ¿Alguien sabe dónde está Atenas? En Grecia. Ok, versículo 18 ahora sí dice. El 17 dice: así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos, aquí van los filósofos, de los epícuros y de los estoicos, disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿Esto le está predicando a quién? A los griegos. Ahora, dice el versículo 32. Pueden leer todo el capítulo, pero el 32 dice así: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos que hacían, se burlaban, y otros decían: ya te oiremos acerca de esto alguna vez, porque para los judíos es tropezaderos y para los griegos es locura. Este es el evangelio precioso del Señor Jesucristo. Para los judíos es tropezadero y a los griegos es locura. Se burlaban de él. Pero existen también los gentiles, que somos nosotros, nuestra gente. ¿Qué pasa con la predicación para los gentiles? Muchos de ellos están como los griegos o como los judíos. Pero a pesar de que los judíos tropiezan y los griegos se burlan, la iglesia es la entidad más completa de gente que profesa la fe en el evangelio. Y está llena de judíos y también de griegos y de gentiles. Es una iglesia gloriosa. La iglesia del Señor Jesucristo no está compuesta solamente de judíos, no está solamente compuesta de griegos, ni tampoco de gentiles, sino que está compuesta de los tres grupos, porque en el Señor no hay diferencia. Y todo el tiempo ha existido una iglesia donde ha habido gente salva, de los gentiles, de los judíos y también de los griegos. Pero todos necesitan reconocer a Jesucristo como su único Salvador, si no, no hay salvación. Ellos necesitan el poder, lo mismo que nosotros, el poder decir: Señor Jesucristo, soy el merecedor de tu gracia y el merecedor de tu misericordia. Sálvame, te lo pido, por favor, yo confío en ti para salvación. Y los judíos, para que puedan ser salvos, necesitan el poder confiar en Cristo como su único Salvador. Y los griegos también, y los gentiles, para que sean un solo pueblo. Y ese es el verdadero Israel de Dios. Gálatas capítulo 3. Gálatas 3, versículo 28. Gálatas 3, 28. Dice así: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje ¿de quién? De Abraham sois, y herederos según la promesa. Un solo pueblo. Por eso mucha gente, hermano, incluso critica diciendo que algunos de nosotros dijimos que nosotros somos los judíos. En realidad, hermano, si tú lees la Biblia, y no es para andarlo propagando, pero la escritura dice que la iglesia es el verdadero Israel de Dios, y también es la verdadera descendencia de Abraham. Porque a Abraham se le hizo una promesa donde dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones. No dijo en tus simientes, dijo en tu simiente. Y la simiente es Cristo.
Entonces, en Cristo son benditas todas las naciones, y todos los que son de Cristo son de Abraham. Por eso constituyen el verdadero pueblo de Dios. ¿Entendemos? Capítulo 6, versículo 15, de allí de Gálatas 6:15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos. ¿Y a quién? Y al Israel de Dios. Al Israel de Dios. Entonces, hermanos, ¿se acuerdan cómo aquí mismo en este libro los judíos decían a los gentiles que necesitaban circuncidarse para ser salvos? Pero después Pablo viene y los destroza completamente, diciendo que ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión tampoco vale nada, sino una nueva creación, un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento que recibimos a través de creer en Jesucristo como nuestro Salvador nos acomoda y nos pone en un pueblo hecho de diferentes razas, diferentes naciones, diferentes lenguas, incluyendo a los judíos, gentiles y griegos. Un solo pueblo. Ahora, al terminar el capítulo 1, Pablo les da un bajoncito a los corintios, porque los corintios andaban por las nubes y andaban haciendo un remochín allí, y como veremos a través de toda la carta, cómo ellos se gozaban con cosas infantiles. Pero Pablo les va a dar un bajoncito al terminar este capítulo 1. Versículo 26. ¿Ahí estamos, hermanos? Dice así: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Miren la posición de los hermanos de allí, de Corinto. Dice, en su iglesia no tienen muchos sabios. Ya de por sí decirles, ¿sabe que en la iglesia que ustedes tienen no tienen muchos sabios? Dice, no sois muchos sabios. Yo recuerdo a alguien, hermano, mencionó este pasaje diciendo, no seáis muchos sabios. Entonces ya, entonces me tengo que hacer. No, dice aquí la escritura, escúchame, no sois muchos sabios. O sea, aquí en la congregación dice, no existen muchos sabios en la carne. Después dice, tampoco muchos ricos, porque dice poderosos, no hay muchos poderosos. Y dice, ni aún muchos nobles, no hay muchos de clase media. En realidad la iglesia de Corinto estaba compuesta por gente humilde, pero ellos decían, somos griegos. Y como griegos nosotros somos valiosos terrenalmente, pero Pablo le está diciendo, mira, en tu iglesia no hay ricos, no hay de mediana economía, ni tampoco hay poderosos, ni ricos, ni sabios. Ustedes están llenos de gente humilde. Y no sé cómo buscan grandezas de andar haciendo cosas que no deben de hacer. Dice, pero no se preocupen. Dice, lo necio de Dios, lo necio escogió Dios para avergonzar a los sabios. O sea, Dios los escogió a ustedes que son necios. Les va a dar, pero estos pobrecitos corintios, mira, lo necio escogió Dios para avergonzar a los sabios. O sea, escogió a ustedes siendo necios. Y luego después dice ahí, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. O sea que a ustedes Dios los escogió porque son débiles. Y aún hay más. Dios escogió lo vil del mundo y lo menospreciado. Pobrecitos corintios seguramente estarían pensando, ya basta, Pablo, nos dice que somos pobres y no somos sabios y somos viles y menospreciados, pero ya basta con eso. Pero falta algo más que el orador tenía que decir en esta carta. Y dijo, Dios escogió lo que no es para deshacer lo que es.
Miren, hermanitos, ustedes no anden peleando posición. Les dijo la carta del apóstol Pablo: no estén buscando posición y también quién es mejor que otro. Ustedes no son nada. Dios los escogió a ustedes siendo nada para poder deshacer lo que es. Yo creo que estos ya no hallaban ni dónde meterse, pero aquí Pablo los puso en el suelo. Ustedes no son nada. Pero no se asusten, mis hermanos, ustedes que están presentes aquí. Esta humillación tiene un propósito. Dice el versículo 29: a fin de que nadie se jacte en su presencia, a fin de que no vayan confiando en su triste sabiduría humana. Esta es una lección muy clara para nosotros hoy en este día, que no nos jactemos cuando el Señor te usa para hacer algo. No te jactes, porque todo el Señor lo hace por nosotros. Aquí nos enseña a nosotros no ser presumidos ni tampoco orgullosos. Cuando tú progresas, cuando eres algo, no te levantes ni te esponjes, porque Dios es especialista en humillar al altivo. Y todo eso le está diciendo a los corintios, diciéndole: en su iglesia no hay gente rica, en su iglesia no hay gente sabia, en su iglesia hay vil, hay menospreciado, pero Dios los escogió a ustedes para que ustedes hagan la obra de Dios como se debe de hacer. Y es lo que nosotros tenemos que entender, hermano. El Señor nos escogió, nos sacó del lodo, nos sacó de donde estábamos, con el propósito de que nosotros podamos avergonzar al que es poderoso, que nosotros podamos deshacer lo que es, y que nosotros llevemos el evangelio para quebrantar a los altivos y seamos utilizados por el Señor. No nos jactemos si nosotros alguna vez hacemos algo por el evangelio. Por el contrario, debemos de reconocer que es solo por su gracia y por su misericordia que tenemos salvación, y hemos sido perdonados simplemente por el amor de Cristo. Versículo 30 dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. 4 acciones que hemos recibido nosotros de parte de Dios el día que nosotros creímos en la salvación. Y rápidamente ver por ellos para que terminemos ya aquí. Sabiduría. La sabiduría, según lo que es el diccionario secular, quiere decir prudencia en el modo de conducirse en la vida. Eso lo quiere decir sabiduría. Pero la sabiduría de Dios es saber distinguir entre el bien y el mal y siempre hacer el bien. Esa es la sabiduría de Dios. Jóvenes, escúcheme, cuando usted se encuentra ante una decisión, usted sepa distinguir si está bien y está mal, y siempre escoge el bien. Esa es la sabiduría de Dios. Y no se ponga a dudar y decir: bueno, sí sé que está bien, pero esto me gusta, y decidimos hacer el mal. Esa es sabiduría no es sabiduría de Dios, es sabiduría de abajo. Después dice justificación. La palabra justificación es la acción de la gracia divina que hace justa a una persona. Dice la Escritura: mas el justo por la fe vivirá. O sea que la gracia divina hace justo al imperfecto, al injusto, pero es la gracia divina. Es lo que Dios hizo por nosotros, y Él se quita su ropa para ponérsela a nosotros, y ahora nosotros somos justos, justificados por la gracia de Cristo. Enseguida está la santificación, y esto es hacer santo o puro con el valor de otro. O sea, hacerse santo y puro con el valor de otro. Y mire, Cristo nos santifica. Todos los creyentes somos santos. No somos santos de las vitrinas, no somos santos que nos deben de llevar cargando por las calles, sino que somos santificados en la sangre preciosa de Cristo. Él nos santificó, y por eso en Hebreos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Pero tú y yo hemos sido santificados, nosotros vamos a ver al Señor. Y la cuarta es la redención. La redención es la acción y resultado de librar a alguien de una condena, culpa o situación desgraciada. Cristo nos redimió del castigo eterno. Entonces la redención es que me ha librado. Yo ya no voy a la condenación, sino que Él me ha librado y fue redimido por la sangre del Señor.
Versículo 31 para terminar dice: para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese ¿en quién? En el Señor. Hermanos, sabiendo todo esto, ¿dónde nos queda lugar para gloriarnos? O sea, ¿existe un lugarcito donde nos podamos gloriar a nosotros mismos? El que se gloría, gloríese en el Señor. O sea, cuando Dios le dijo a Abraham que iba a tener un hijo, se agachó así, y se comenzó a reír. Cuando Sara escuchó que iba a tener un hijo, se escondió y ella se rió. Pero el Señor les concedió el poder tener eso por su pura gracia. A veces ellos quisieron gloriarse, y a través de todo el tiempo ha habido muchos que han querido gloriarse, pero nosotros no debemos de gloriarnos, y si nos gloriamos un día va a ser en lo que Dios hizo por nosotros. Que si algo pasa en tu vida, tú digas: yo no fui, fue Él el que lo hizo. Y no digas: mira cómo está, mira lo que hice. ¿Dónde nos queda lugar para andar promoviendo divisiones como los corintios? No existe. ¿Dónde nos queda lugar para causar problemas a los demás? Más bien es un motivo para agradecer cada día por las misericordias de Dios, y es un motivo para decir: voy a hacer algo para mi Señor, y no gloriar.